Mi historia empieza en La Paz, Bolivia, con el nombre de Juan Mauricio Torres Valdivieso, hijo de padre orureño y madre paceña. Desde muy temprana edad estuve involucrado con el rock prácticamente desde que me llevaron de la clínica a casa, porque mi padre era músico, coleccionista de discos, muy aficionado a la música, y desde muy joven, desde colegio, había estado integrando algunas bandas de rock. Entre ellas estuvo con el grupo Los Ceros del Colegio San Andrews y posteriormente estuvo trabajando junto a los Bonnie Boy Hots, con quienes logró grabar el año 1967 su primer disco, un EP para Discolandia. En esas épocas mi papá ya había dejado la música porque ya se casó y su vida se dedicaba directamente al estudio de la arquitectura y también a hacer algo de música en casa. Es por eso que mi relación con el rock desde pequeño fue realmente muy intensa y mi poca relación con lo que es el folclore o la música tropical, ya que en mi casa se respiraba rock desde la mañana hasta la noche. Mi papi tenía muchos amigos, muchos compañeros de universidad y muchos amigos hippies. Recuerdo que desde muy pequeño en mi casa se escuchaba Uriah Heep, Deep Purple, Black Sabbath, Pink Floyd, King Crimson, Jethro Tull, y prácticamente fui creciendo con esa música. Recuerdo que mi primera conexión más o menos llega a ser más o menos a los 8 años de edad, cuando empiezo a interesarme un poco por la música, especialmente por los Beatles, y es así que me doy cuenta, igual que mi papá, pues en su tiempo libre se la pasa tocando el piano y la guitarra, y es así que empezamos a montar algunas cosas juntos, yo cantando y él tocando, y recuerdo pues que ahí es que conocí a los Beatles. Justamente una canción que hacíamos juntos era And I Love Her. Conocí a la banda uruguaya Los Iracundos y también a los argentinos Sui Generis. El próximo paso de mi vida con la música llega a ser más o menos a los 12 años, cuando en colegio, en el Franco Boliviano, por algunos amigos de algunos cursos superiores, llego a conocer a la banda de mi vida en esa época, que me volaría la cabeza, que fue justamente Kiss. Llegué a conocerlos con 2 discos muy importantes para mi vida, los cuales fueron el Destroyer y el Rock and Roll Over, que los recuerdo como mis primeros cassettes. Justamente más o menos a esa edad, 12 años, es que empiezo a asistir a mis primeros conciertos, mis primeras escapadas a conciertos, ver por primera vez a Stratus, que era impresionante oírlos, y recuerdo también una actuación del grupo de Puka, Karma, que esa época hacía un tipo punk rock. Este concierto fue justamente en el Paraninfo Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés. Lo recuerdo como mis primeros conciertos. Es también en esta época que empiezo a coleccionar discos, a comprar mis primeros discos, a ahorrar mis recreos y a dejar de ir al cine por ahorrar unos pesos y empezar con esta colección de grabar discos y comprar cassettes. Y también empiezo a estar muy conectado con la radio para ver qué es lo que pasaba en el mundo de la música. Es así que esa época, principios de los 80s, que estaba quedando atrás el hard rock y estaba empezando a entrar con mucha fuerza el heavy metal, yo en mi gusto personal me llamaba mucho la atención el new wave y el post-punk que estaba sonando esas épocas. Cosas como B-52s, Divo, etcétera, que después, ya en mi formación musical, llegaron a ser muy importantes porque fueron bandas que me aproximaron al reggae, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Es en ese momento en que en 1982, en que justamente a mis 14 años asisto a un festival en el Teatro al Aire Libre. Recuerdo que a este festival justamente yo me fui con mis discos de vinil en las manos. Me encontré con una amiga de colegio. Esta amiga me terminó presentando con una bola de amigos, una bola de muchachos, donde justamente estaban
algunos integrantes del grupo Halloween que iban a tocar ese mismo día y algunos miembros del grupo Trono Azul, cosa que yo desconocía. Empezaron a pasar las horas de la noche, yo me quedé con ellos y pues los grupos iban pasando sucesivamente y en esas épocas prácticamente todas las bandas tocaban las canciones de moda. Es así que en algún momento de la noche yo empecé a tararear y a cantar algunas canciones y ahí noté que los chicos de Trueno se miraron entre ellos y fue en ese momento que me preguntaron si yo cantaba y me invitaron a una audición. Me comentaron que estaban cambiando de integrantes, que tenían un nuevo guitarrista que era Mario, que justo no había ido ese día al concierto y que estaban buscando un nuevo cantante. Y si me interesaba. Yo acepté esta opción de la audición y recuerdo que esta misma fue con una canción de Kiss, Detroit Rock City, y con Keep Yourself Alive de Queen. La cita iba a ser unos días después en la casa de Mario, a la cual asistí y pues todos quedamos contentos con esa audición. Yo terminé entrando al grupo y así fue que en 1982 ingresé a la banda Trono Azul, que era una banda conformada básicamente por dos primos, Ibáñez, y dos hermanos, los Morales, chicos de Miraflores. En ese momento el grupo estaba pasando por una etapa muy interesante porque estaban cambiando de repertorio de lo que habían sido antes, básicamente haciendo rock clásico y un poco de hard rock. Es así que recuerdo que empezamos a montar cosas de Pink Floyd, Black Sabbath, Deep Purple, Santana. Yo también sugerí algunas cosas cuando ingresé al grupo, como ser Joan Jett, REO Speedwagon, algo de Nazareth, y recuerdo que también hacíamos algo de rock en español como Papos Blues. Es así que montamos un repertorio de unas 12 a 15 canciones y gracias a este repertorio y a que los chicos ya eran un poco conocidos en el medio, empezamos a tener nuestras primeras actuaciones. Recuerdo que mi primera actuación con Trono Azul fue en un pequeño paraninfo en el Colegio Americano. Después hicimos un pequeño concierto en el Americano de los Pinos. Una actuación interesante fue en un festival en el Colegio Don Bosco, algún festival en el que estuvimos con Stratus, que estas actuaciones con Stratus eran muy interesantes porque nosotros ensayábamos con instrumentos acústicos adaptados, no teníamos amplificadores, etc. La precariedad de los instrumentos en esas épocas, en los años 80, o que algún muchacho pueda acceder a una guitarra eléctrica era realmente algo muy difícil de conseguir. Es por eso que estos festivales eran muy esperados por las bandas, porque era gracias a estos festivales en que por primera vez agarrábamos unos instrumentos electrónicos. Y recuerdo justamente que para este festival Stratus nos invitó a su sala de ensayos, o sea que podíamos ver cómo ellos ensayaban, las chavas que llegaban a estar con ellos, etc. Pudimos participar de esos ensayos y pudimos tocar en ese festival, que bueno, obviamente se tocaba de día, nos ponían un volumen tremendamente bajo, nos prestaban los instrumentos, nos encendían dos luces de colores y pues llegada a las 10 de la noche llegaba Stratus con un sonido tremendamente monstruoso y con todas las luces hacernos pedazos a todos los grupos. Eso era lo que se estimaba, se solía hacer en esas épocas. Bueno, por otro lado, otra de las fechas importantes que la recuerdo con mucho cariño fue una actuación junto a Luz de América, en una actuación que se hizo en Miraflores, en el Cine Avenida, no sé si fue la Avenida o el Miraflores, en que les hicimos el soporte para un show en tanda y noche. Este concierto realmente yo lo recuerdo con mucho cariño porque pues pudimos ensayar con sus instrumentos. Y ese día pudimos tocar con ellos con un buen volumen, con un buen sonido y realmente fue una actuación en la que nos fue bastante bien. El asunto de esa época es que yo era un muchacho de 14 años con mucho control por parte de mis padres. Los Truenos tenían 1 o 2 años más que yo. Y para mí realmente se empezó a hacer un poco dificultoso salir sin permiso porque ni mis padres habían enterado que yo estaba cantando en una banda de rock y poco a poco se me hizo muy dificultoso asistir a los ensayos y las actividades que justamente tenía una banda. Así que empecé un poco a fallar
con mis compromisos con los chicos, con la idea de que me corrieran del grupo. Esto no ocurrió, pero las cosas empezaron a enfriar un poco y al final ni me despidieron ni yo me salí. Se enfriaron las cosas y pues al poco tiempo, después de faltar algún ensayo, me enteré que los chicos ya estaban con un nuevo cantante. Hasta ahí llegó esa época, mi paso fugaz por Trono Azul, pero realmente fue una época muy interesante, muy provechosa, porque para ellos también fue el camino hacia un nuevo mundo. El heavy metal ya estaba empezando a tocar las puertas y se iban a llegar muchísimos cambios en la ciudad de La Paz, que en realidad era la ciudad más importante del rock en Bolivia, con todo lo que estaba pasando. Y pues en un tiempo después la historia se iría contando con más novedades. Por el momento llego hasta aquí y salud. Parte de 1983 y 1984 me sirvieron de mucho para estudiar lo que estaba pasando con el rock en Bolivia, para estudiar toda la escena rockera, y también me sirvió para evaluar mi paso transitorio por Trono Azul. Es así que justamente a finales de 1983 el rock estaba viviendo un momento muy importante. La escena estaba viviendo una explosión que se sentía por todo lado y el rock se estaba poniendo prácticamente de moda. Mucha música sonaba por la radio, el rock se escuchaba en fiestas, en discotecas. Había muchos conciertos, muchas fiestas de colegio empezaron a hacerse utilizando una banda de rock que generalmente era Stratus. Y fue una época en que yo me dediqué directamente a tratar de escuchar a todos los grupos y sus propuestas musicales para empezar a tomar impulso y pensar en plantear mi propio proyecto. Es así que esa época pude asistir a muchísimos festivales en los que se presentaron bandas muy interesantes que ya se perfilaban como bandas un poco más profesionales, como ser por ejemplo Brisa, Surmenage, Collage. Muchas bandas pertenecían a algunos barrios, sectores de la ciudad, grupos de amigos, o algunas eran muy representativas de algunos colegios, como ser por ejemplo el grupo Ceteris del colegio alemán. En esta época pues también empezó a sonar mucho el disco que recién acababa de lanzar Stratus, que a pesar de no ser un disco de heavy metal y que en ese momento no sabíamos que eran plagio las canciones que habían grabado, estaban bastante bien grabado y pues nos mostraba una propuesta en español de una banda de hard rock boliviana. Es así pues que este tiempo yo me dediqué también mucho a conocer muchas bandas. El rock que nos llegaba de todo lado realmente era por borbotones. Teníamos la suerte de tener un grupo de amigos de algunos colegios con los cuales manejábamos o traficábamos, si se podría decir la palabra, la mejor música de La Paz. Lamentablemente esta música pues no se la podía encontrar mucho en las tiendas de discos, ni tampoco sonaban en la radio. Pero sí nos empezó a llegar muchísima música y muchísimas bandas de grupos increíbles de Europa y de Estados Unidos. Este tiempo también me sirvió para analizar qué es lo que había pasado con mi paso por Trono Azul. Y más allá de yo tener claro cómo hacer una banda, empecé un poco a caer y tomar en cuenta qué es lo que no debía hacer para hacer una banda. Y entre estas cosas, por ejemplo, está el hecho de que no deseaba ya sufrir con el tema de los instrumentos. O sea que uno de mis objetivos fue buscar gente para formar un grupo que ya tuviera un instrumento y en lo posible que tuviera experiencia. Por otro lado,
el tema de la química y la cohesión me parecía también muy importante, ya que con Trono Azul no había pasado esto. Pertenecíamos a zonas diferentes, a colegios distintos, ellos a Miraflores, yo a la zona sur, y no habíamos llegado a tener gente en común, amigos en común, y por eso pues la química fue un poco complicada. Esta química también yo recuerdo que se llegó a sentir en el sentido de que meses o semanas antes de irme empezaron a surgir algunos ensayos ya con la composición de sus primeros temas. Es así que yo llegué a ensayar con los chicos Podrás sobrevivir y Sabor a Metal. En realidad hubo muy poca oportunidad de que yo pudiera dar alguna opinión o pudiera dar algún aporte sobre estos temas. Y ahí es que me di cuenta que realmente iba a ser complicado continuar con los chicos, ya que ellos tenían las maneras de hacer las cosas e iba a ser un poco complicado. Es así que todo esto hizo de que esta época sea muy provechosa para empezar a orientar mi energía y mis ganas en hacer un nuevo grupo. Esta vez pensando en hacer un grupo que pueda cambiar las cosas y que pueda intentar hacer las cosas de una manera diferente. No nos olvidemos que esas épocas tocar era realmente muy complicado. Había que estar a merced de los grupos organizadores de los festivales como Stratus para presentarse, obviamente sin las condiciones, no recibir ningún tipo de remuneración económica y por otro lado sonar mal y finalmente ser saboteados. Es así que ya con toda esa idea empecé a reclutar gente pensando en montar Metalmorfosis. Es en 1984 que empezamos la búsqueda de la gente para la formación del grupo y las audiciones de los músicos. En ese momento aparece en escena una persona que sería muy importante en los próximos meses y en la formación de Metalmorfosis, y se trató de Eduardo Ibáñez, más conocido como Ivo. Eduardo era un muchacho que vivía muy cerca de casa y con el cual nos estábamos cruzando permanentemente portando discos de vinil. No recuerdo en qué momento yo me acerco a Eduardo para conversar sobre música y empezamos una amistad a través de la música. Un tiempo después, Eduardo terminó comentándome que su padre era dueño de Discos Eriva y también de FM90, que él tenía una batería Ludwig Rockers y que también estaba interesado en conformar una banda de rock. Es así que Eduardo en ese momento, junto conmigo, empezamos a buscar gente, a barajar gente, nombres que pudieran estar interesados, con los cuales pudiéramos audicionar y probar alguna gente para montar la banda en algunos colegios de la zona sur. El tema es que no resultó nada fácil esta mi idea de tener músicos equipados, porque todos los músicos que nos llegaban no sabían tocar ni siquiera 3 notas y andaban súper equipados. O sea que al muy poco tiempo pues no nos quedó otra que cambiar de planes y empezar a buscar en lo posible gente que tocara y que tuviera experiencia. Es así que empezamos a caer con algunos chicos del grupo Halloween, ex miembros del grupo Halloween que ya se había deshecho. Inicialmente Miguel Mango en la guitarra fue uno de los que se quedó en el grupo. Posteriormente Vladimir Arzabe, baterista, que en ese momento no tenía batería. Y posteriormente apareció Gabriel Dávila, que el momento de la audición tampoco contaba con guitarra eléctrica. Se dieron las cosas y las maneras para que ellos pudieran conseguir los instrumentos y para que estén dentro del grupo. Y lo que nos faltaba era conseguir un bajista, que no podíamos conseguir. Es así que me dieron el dato de Isamu, compañero de colegio del Franco Boliviano, ya que yo había estado también muchos años en el Franco. Pude verme con él muy rápidamente. No pudimos montar una audición en los estudios de Discolandia, donde estábamos probando a los músicos.
pero bastó verme con él en una sesión de música en su casa para conectar y para darme cuenta que Isamu era realmente el miembro indicado. Escuchábamos la misma música, teníamos prácticamente la misma visión del grupo que queríamos formar. Recuerdo que Isamu ese día tocó 2 o 3 canciones con headphones en su mismo estéreo, y pues fue suficiente para darme cuenta que Isamu iba a ser mi brazo derecho en la formación del grupo. Ya con el grupo completo y consolidado, nuestros primeros ensayos fueron en Eriva. Justamente Eduardo, que ya se dio cuenta que tenía que dar un paso atrás porque tocaba realmente muy poco, nos empezó a ayudar en esos primeros ensayos prestándonos la batería. Al poco tiempo, Vladimir ya iba a conseguir una batería propia e íbamos a cambiar a ensayar en su casa. Lo que nos sirvió de mucho en ese momento, ya en los 3 o 4 primeros meses de ensayo, es que justamente el curso de Isamu estaba pensando y organizando un concierto para la elección de Miss Primavera, Miss 15 años de la zona sur. Y justamente ellos deseaban hacer un concierto de rock con Stratus, y fue el momento preciso para tomar esa oportunidad, para que esa fecha nos diera el impulso de ensayar y estar listos para presentarnos en esa oportunidad. Era en realidad la oportunidad deseada para un grupo, ya que pues íbamos a cobrar, íbamos a sonar bien, íbamos a salir en un evento de primer nivel, y nada más y nada menos que haciéndole el soporte a Stratus. El nombre del grupo surgió de una manera muy natural y espontánea. Justamente mostraba nuestra admiración por Barón Rojo y por su álbum Metamorfosis, pero más que nada mostraba nuestra intención de dejar atrás en el pasado el rock clásico, el hard rock, y proponer una mutación, un cambio hacia el heavy metal. Es así que decidimos llamarnos Metamorfosis, y pocos meses después empezaría yo a tratar de plasmar esta idea junto con el arquitecto Valenzuela, junto a Coné, para poder lograr el logo del grupo que después fue bastante conocido. Pero por otro lado, era muy importante en ese momento, como la creación de un producto que es hacer un grupo, tener bien definida la personalidad de la banda. En ese sentido es que definimos con Isamu también pues tomar un camino que esté con un look glam, heavy metal, pero al mismo tiempo nos gustaba mucho toda la onda oscura de Mercyful Fate, y compartíamos mucho el gusto de bandas, por ejemplo, como Black Sabbath, que es una de las pocas cosas que rescatábamos del viejo rock de los años 70. También decidimos incursionar e incluir algo de maquillaje en nuestro look, pero no un maquillaje total como el de Kiss, sino más bien unos toques de maquillaje algo parecido a lo que usaba Motley Crue. Posteriormente, ya hablando sobre el repertorio del grupo, otra idea que tuvimos acerca de este tema fue dejar de lado los hits del momento, ya que la mayoría de las bandas tocaban todas las canciones que sonaban en la radio y tenían un repertorio muy parecido. En ese sentido, definimos con Isamu más bien plantear cosas muy nuevas. Había tanta música por escuchar, como ser Sabotage, Grim Reaper, nos gustaba Tokyo Blade, Manowar. Realmente nos faltaba tiempo en ese momento para escuchar tanta música que se estaba generando, la cual obviamente había que ser muy selectivo y escoger el repertorio de una manera muy atinada, ya que nuestro nivel técnico tampoco era un nivel tremendamente alto. Teníamos muchas limitaciones y muchísimas falencias, pero sí es en ese sentido
que logramos encontrar el equilibrio exacto entre cantar e interpretar canciones propositivas que puedan pegar al público, que puedan gustar sin que sea lo más comercial y sin que sea lo más complicado. Algo también que tomó mucha importancia en ese momento en nuestro repertorio fue la decisión de incluir el rock en español. Personalmente, el momento en que escuché Volumen Brutal y Pacto con el Diablo, ambas bandas españolas de Ángeles del Infierno, fueron discos que me volaron la cabeza y que me mostraron realmente el camino de que en español sí se podían lograr canciones con letras bastante coherentes, bastante interesantes, que puedan gustar al público, pero al mismo tiempo que las canciones puedan ser de una factura tan al mismo nivel de estar hablando de un Judas Priest o de un Iron Maiden. Es así que en ese momento de nuestro debut decidimos incluir bastante rock en español y definimos que una de las premisas y características de Metalmorfosis iba a ser tratar de tener un repertorio 50% en español y 50% en inglés. Finalmente, trabajamos también en nuestro sonido. Queríamos tener un sonido que sea diferente al resto de las bandas, y es así que Isamu pudo conseguir un par de pedales que se llamaban Heavy Metal, que justamente nos ayudó mucho en nuestro sonido, ya que era muy usual que todas las bandas usen en esa época un overdrive, un super overdrive, y este pedal realmente tenía un sonido mucho más agresivo y mucho más fino hacia donde queríamos movernos. También caracterizó mucho al sonido de Gabriel esa época la utilización de un phaser, pedal que utilizábamos en muchas canciones. Pues es así que empezamos a trabajar el repertorio y prepararnos para nuestro debut junto a Stratus. Fue una fecha muy importante y Stratus se sintió un poco incómodo con esta situación, porque se dieron cuenta que no iban a poder hacer en esta ocasión lo que siempre estaban acostumbrados a hacer, o sea, sabotear al grupo, ya que nosotros íbamos a tener nuestro propio sonido, íbamos a tener nuestros propios instrumentos, nuestro propio PA, y íbamos a utilizar incluso una batería totalmente distinta a la que iba a tener Stratus. Es así que pues el show fue un poco tenso. Recuerdo muy bien que en la prueba de sonido vimos a un Stratus diferente, a un Stratus totalmente huraño, totalmente nervioso. Yo creo que ellos ya se daban cuenta de que las cosas estaban cambiando. En realidad no se trataba ya de quién tocaba mejor una canción, porque evidentemente ellos tenían un nivel técnico mucho mejor que el nuestro. Lo que pasaba es que estaba empezando a haber un cambio generacional en la música y en el público. Y ya se trataba de una actitud, ¿no? Vernos con el look estrafalario que tenía el grupo realmente les causó impacto. Y lamentablemente esa noche Stratus nos saboteó en la última canción. No nos permitieron tocar la última canción. Recuerdo que fue See You in Hell de Grim Reaper, y nos bajó el volumen. A pesar de eso, pues la actitud del público fue totalmente positiva y fue un éxito el debut de Metalmorfosis en esa ocasión. Nuestra segunda fecha fue un festival que justamente organizó Stratus el año 1985 para apoyar el terremoto de México, en el que estuvieron incluidas muchísimas bandas en el teatro al aire libre. Y nuestra tercera fecha con la que cerramos ese año fue el Club Japonés. Esta fecha fue tremendamente importante para el grupo, porque pasamos a ser del grupo telonero, abridor y saboteado a ser un grupo que organiza sus propios eventos. Esta fiesta concierto fue organizada por en el colegio en el que yo estaba, el Americano de la ciudad. Y nosotros fuimos como banda principal al fondo,
pudimos contar con el apoyo de Fox para que nos abriera ese concierto. En esa época Fox todavía no estaba tocando un repertorio totalmente dedicado a Metallica, tocaban heavy metal. El show fue un show muy bueno, nos fue bastante bien a las dos bandas, y fue un show también muy importante porque fue el primer concierto en el que pudimos estrenar nuestro logotipo y pudimos empapelar a la ciudad con nuestros afiches. Es así que terminamos 1985 con la formación y el debut de Metamorfosis.